Hola, hola, hola. Aló, ¿qué tal, Roberto? Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Ya, no, pregúntale a Pau. Ok, yo creo que vamos a aprovechar si ya están listos, si tienen alguna pregunta del estudio anterior. ¿Hay alguna pregunta del estudio anterior? ¿Aló? ¿Me copia, Roberto? ¿Me copia? Sí, Roberto. Sí, le escucho, señor Arnulfo. ¿Sí? Eh, Sí, sí, me copia. sí, le copio, me pregunta. Tú me puedes atender eso. Es de la celebración de la tía, de la abuela. Digo, espera. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Estás en la hora? No, no puedo estar en la. Eh, Buenas tardes, Anabel, Roberto, Maridelia, Frank, Corina, ¿me copian? Sí, buenas tardes. Sí, se le Listo, escucha entonces perfecto. estamos listos para comenzar la clase de hoy. Vamos a empezar con una palabra de oración. Anabel, tú podrías tomar el tiempo para Hola, orar. buenas a todos. Hola, Buenas buenas tardes, tardes, Corina. Corina. Sí, bueno, Bien. oremos. Pues, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir por este medio, Señor, para seguir estudiando Timoteo, Señor. Te pido que sea de bendición para nuestras vidas, también que el Espíritu Santo, Señor, nos muestre lo que nos debe mostrar en este estudio y que tu palabra también sea transmitida por el hermano Arnulfo. Gracias te doy, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bueno. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. La cita que tenemos para el día de hoy es Primera de Timoteo, capítulo 4,
versículos 12 al 16. 1 Timoteo 4, 12 al 16. Bien, y ahí en pantalla les voy a poner la cita para que podamos leerla. Roberto, ¿puedes leer la cita? Todo el pasaje del 6 al 16. Ok, vale. ¿Me escuchan bien? Ok, empiezo. Sí, correcto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, y no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Ok, gracias, Roberto. Como hemos mencionado en días anteriores, estamos estudiando la epístola de Timoteo y hemos ya pasado por el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y estamos en el capítulo 4. Precisamente cuando abordamos el capítulo 4 estuvimos hablando acerca del peligro de la apostasía que estaba tratando de introducirse en la iglesia de Éfeso. En la segunda parte del capítulo estamos viendo cómo debería ser enfrentada la apostasía. Cómo debería ser enfrentada la apostasía. Y una de las cosas importantes que nosotros estuvimos considerando en la semana pasada, o que empezamos a considerar la semana pasada, fue la respuesta a esta pregunta: ¿cómo resolver? O sea, cada vez que se introduce una doctrina incorrecta a la iglesia, o que trata de introducirse una doctrina incorrecta a la iglesia, produce problemas. Entonces, ¿cómo se lidia con los problemas que las falsas doctrinas producen? Y cómo tenemos que trabajar para que la iglesia tenga sana enseñanza y que los creyentes sean obedientes a la palabra de Dios. Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar, y la respuesta que hemos dado en principio a esta pregunta está basada en el hecho de lo que Pablo dice a Timoteo aquí. Y la clave para poder enfrentar la batalla contra las falsas enseñanzas en la iglesia, la clave está en el liderazgo. O sea, la iglesia tiene que tener líderes que sean modelos de conducta o en conducta. Pablo acaba de decir que tú sé ejemplo de los creyentes, dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si hay líderes que son modelos de conducta, eso va a repercutir también en la iglesia. Y además de eso tenemos que tener líderes que sean obedientes a la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. E igualmente, líderes eficaces, líderes que sean reconocidos en la iglesia por su trabajo, por su ministerio que realizan en la iglesia.
Si la iglesia tiene esta calidad de líderes, entonces ellos van a ser la barrera principal con la que se va a combatir el tema de las falsas doctrinas. Y bueno, eso lo hemos tratado de explicar en la primera parte del capítulo, cuando estuvimos viendo las primeras 6 cualidades que el líder bíblico debe tener, desde el versículo 6 al versículo 11. Hicimos 6 consideraciones. La primera es que un líder bíblico, o sea, si la iglesia tiene líderes bíblicos fundamentados en la palabra, son líderes que saben advertir el error. Es decir, que están en capacidad de reconocer el error y advertirlo a la iglesia. Eso supone, obviamente, que los líderes han pasado por una preparación previa en cuanto al estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, el líder bíblico, dijimos que es un líder que constantemente se está nutriendo con la palabra de fe. Es una persona que tiene un conocimiento firme de la palabra de Dios, o sea, no está en una condición vacilante en cuanto a su fe, sino que está bien firme, bien nutrido con la palabra de fe. En tercer lugar, es un líder que tiene una posición clara, vertical, para desechar el error, o sea, no está coqueteando con las falsas enseñanzas, sino que verticalmente y directamente es capaz de poder desechar el error porque conoce la verdad. En cuarto lugar, es un líder que está en un proceso continuo de crecimiento, es decir, se ejercita para la piedad, así como lo dice Pablo en el versículo 7 al 9. Quinto lugar, es un líder que está comprometido con la misión de Cristo. Entendemos por misión de Cristo la misión que él encomendó a los discípulos de ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de Cristo para el mundo, es la misión del líder también para la iglesia, y de eso no debemos distanciarnos. Y en sexto lugar, es un líder que enseña con autoridad. La autoridad del líder no está en sí mismo. Dijimos cuando hablamos de este punto, la autoridad del líder está en el hecho de que él se ciña a la palabra y que es guiado a través del Espíritu Santo. Entonces, una vez que vimos esto ya la semana pasada, esto es meramente repaso, vamos a ver 4 puntos que nos hacen falta y es lo que vamos a considerar a continuación. Así que síganme, por favor, en lo que vamos a ver a continuación. La séptima característica de un líder bíblico es un líder que vive con autoridad. La anterior decía que el líder enseña con autoridad. Acá decimos que el líder vive con autoridad. Pablo dice acá, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a considerar cada una de estas cosas y qué es lo que Pablo quiere decir y cómo eso repercute en la vida del líder y en la vida, obviamente, de los creyentes. Porque acuérdense, cuando estamos hablando de los líderes, estamos hablando de las personas que deben ser los que marcan la pauta de vida en la iglesia. O sea, si tenemos líderes que no están bien capacitados y bien preparados, obviamente la iglesia va a adolecer también de eso. Acá Pablo empieza diciéndole a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Tenemos entendido de que Timoteo era un hombre joven, o sea, un hombre que para el ministerio que estaba desarrollando a la par de Pablo y Bernabé, pues era considerado un hombre joven, no se había casado todavía. Entonces, tocaba a Timoteo la responsabilidad que le dio Pablo de ir y poner en orden la situación en la iglesia de Éfeso. Pero siendo joven, pues él le advierte que no se deje a chico palar. Entonces él le dice, aunque tú eres joven, bueno,
debes saber ganarte el respeto de los hermanos ancianos de la iglesia. Entonces, la juventud no es una limitante para ganarse el respeto de los hermanos en la congregación. En el caso de Timoteo, sabemos que en Hechos 16, 1 al 3, Timoteo contaba con un buen testimonio en la iglesia donde estaba y en la congregación donde él participaba. O sea, hay personas jóvenes en la iglesia que ganan un testimonio respetable delante de la congregación porque no solamente su conducta, sino su vida es una vida de testimonio. Este era el caso de Timoteo. Y yo sé que hay muchos jóvenes también escuchando este estudio. Y yo les animo a ser como Timoteo, o sea, saber ganarse el respeto en la congregación, tomando en cuenta esto. Yo les cuento que cuando yo empecé a participar en la iglesia central, yo tenía tal vez como 19 años, pero una vez que me involucré a participar con la iglesia, yo estuve dispuesto a tomar compromiso con la iglesia. Y al principio, pues, estaban un poco reacios, pero luego de que vieron el testimonio, ellos se atrevieron a confiarme tremendas responsabilidades, y yo doy gracias a Dios por ese privilegio, porque todos eran un grupo de personas muy mayores, pero se atrevieron a confiarme responsabilidades tan delicadas en la iglesia, como por ejemplo administrar las finanzas de la iglesia. Y bueno, doy gracias a Dios que mientras estuve a cargo de esa responsabilidad, todo se desempeñó correctamente, y ese es un testimonio ganado. Entonces yo digo a los jóvenes que tienen la oportunidad de servir en la iglesia, que cuando se les dé una responsabilidad, por pequeña que sea, cumplan al pie de la letra esa responsabilidad para que su testimonio quede bien en alto. Y así ustedes aprendan a ganarse el respeto de los hermanos, ya sea que tengas que dirigir el culto, arreglar las bancas, ayudar con la limpieza, qué sé yo, cualquier que sea la responsabilidad que tú tengas en la iglesia, debes aprender a hacerlo cumplidamente, porque eso te va a ayudar a ganar el respeto de los demás en la congregación. Acá Pablo le reta a Timoteo, dice, a ser ejemplo. Ser ejemplo es una vida, dice, una vida sin ejemplo corresponde a un mensaje vacío. Una vida en Cristo está marcada por aspectos que deben ser modelos para otros creyentes. El Señor dice que debemos ser sal y luz. Eso significa que nosotros debemos irradiar o mostrar la vida de Cristo para testimonio a otros. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ese es realmente lo que nosotros debemos aspirar, que otros puedan imitar nuestro ejemplo, así como nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y es muy bueno preguntarse a esta altura de nuestra vida cristiana, si tú y yo estamos siendo buenos ejemplos para otros creyentes, o en realidad nuestra vida no es un buen ejemplo. Porque si no somos un buen ejemplo, bueno, entonces tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que corregir eso, porque estamos puestos para hacer testimonios, y el testimonio que debemos mostrar es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Bien, vamos a ver exactamente ahora qué es lo que Pablo quería decir con esto de ser ejemplo. Fíjense que Pablo menciona varias cosas en las cuales él enfatiza que Timoteo debía ser ejemplo. Son 6 cosas. En primer lugar, él le dice que debería ser ejemplo, o sea, Timoteo debería ser ejemplo en la congregación en palabra. Esto quiere decir que aquello que Timoteo dijera, aquello a lo que Timoteo se comprometiera, él debería cumplirlo. O sea, por medio de la palabra, el hombre es conocido. Si es una persona mentirosa, bueno, rápidamente la gente se va a dar cuenta
Si es una persona que incumple los compromisos, la gente se va a dar cuenta. Si es una persona muy rápida para tomar compromisos, pero después está dando excusas, también la gente se va a dar cuenta de eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, cuídate de la manera en que hablas y la manera que te comprometes, debes ser un testimonio. La Biblia nos exhorta que tú sí sea sí y tú no sea no. Además de eso, Pablo insta a Timoteo, en la segunda característica, es que sea ejemplo en conducta. Bueno, tenemos que decir que la conducta abarca en las obras, las acciones nuestras, incluidas también las palabras, pero como aquí aparece separada, lo vemos de esa manera. Entonces, cuando dice acá la conducta, hace referencia a aquellas cosas que hacemos, o sea, la manera en que estamos conduciéndonos delante de los hermanos. Vamos a ver el ejemplo allí de Primera de Pedro, el pasaje de Primera de Pedro 1:15. Dice Pedro 1:15, no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, la conducta del creyente debe ser una conducta santa. En esto tenemos que decir una conducta apartada del pecado. Ahí mismo en Pedro, capítulo 2, versículo 12, Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, considerar vuestras buenas obras. Que lo que se valora aquí son las obras del creyente, o sea, nuestra conducta se hace evidente por nuestras obras. Y también en Pedro 3:16 dice así, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Buena conducta es un buen comportamiento delante de los creyentes, pero también delante de los que no son creyentes. Entonces, nosotros debemos cuidarnos definitivamente como testimonio de Cristo, como cartas de Cristo. Tenemos que cuidarnos de tener una buena conducta. A esta altura tú debes saber si tu conducta es buena en la iglesia, si tu conducta es buena en el trabajo, si tu conducta es buena en la casa. Si hay algo en lo que el Señor te está indicando que debes corregir tu conducta o mi conducta, porque estamos hablando de todos, pues es necesario pedir sabiduría al Señor y hacer las correcciones. Lo tercero que Pablo dice es ser ejemplo en amor. El testimonio del creyente dentro de la iglesia debe caracterizarse por el amor. El Señor Jesucristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Sobre todo más cuando toca ministrar la vida de otras personas. Yo acá te hablo como líder, pero puede ser que tú estás en una posición de simplemente influir en la vida de una persona, un discípulo en la iglesia, o tienes un ministerio en el cual estás trabajando, un ministerio pequeño, que hace algo a favor de otras personas. Bueno, cuando nosotros ministramos en la iglesia, el motivo principal que nos debe mover a hacer cualquier cosa que hagamos, y puede ser limpiar la iglesia, puede ser hacer la programación de los cultos ahora que estamos por en los medios virtuales. Cualquier cosa que tú hagas, tu motivo principal de hacer algo para el cuerpo de Cristo debe ser motivado por el amor.
el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y entonces la respuesta del Señor a Pedro fue, apacienta mis ovejas. Entonces, el Señor Jesucristo estaba recordándole a Pedro 3 veces la importancia del amor en la tarea de apacentar la iglesia, de apacentar a los hermanos o de ministrar a los hermanos. Cuando amamos, estamos dispuestos a hacerlo mejor sin esperar algo a cambio. Una de las frustraciones más grandes que hay en el ministerio o decepciones que se producen en el ministerio es cuando hacemos algo y esperamos la aprobación de la gente y de repente no somos correspondidos. Quiero decir que, por ejemplo, limpiamos la iglesia y entonces estamos esperando que el pastor el día domingo o el hermano encargado nos diga, qué bien que limpió, o que de repente pues trajimos un dulce para los niños de la escuela dominical y entonces nadie nos dijo nada por llevar el dulce. Entonces nos sentimos mal y empezamos a tener esa frustración en nuestro corazón de que, bueno, yo siempre estoy ayudando en la iglesia, pero nadie se acuerda de decirme nada. Eso indica que nuestros motivos no son los correctos. Es decir, que tenemos un problema de motivos por los cuales estamos sirviendo a la gente. Si nosotros servimos a la gente por amor, no tenemos que estar esperando ser reconocidos por la gente. Como decía el hermano Osvaldo, dice, siervo malo, lo que debías haber hecho, eso hiciste. Bueno, es que en realidad así es como debemos trabajar. Pero cuando viene la aprobación y el reconocimiento, bueno, decimos bienvenido sea, ¿verdad? Si vino, pero si no vino, también estoy en paz y estoy tranquilo porque yo hago las cosas como para el Señor y no para los hombres. Eso marca una gran diferencia. Mire, yo he visto personas irse de la iglesia tristes, decepcionadas, frustradas. ¿Sabes por qué? Dice, a mí nadie me reconoce lo que yo hago. Entonces, eso muestra que los motivos por que lo estabas haciendo no eran los correctos, era un motivo personal, no era el motivo de amar a los hermanos. Entonces, eso es importante. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo aquí, ten cuidado con esto. Tienes que ser ejemplo en esto. La mayoría de la gente, hermanos, la mayoría de la gente no es agradecida. Así que, de plano, es importante que lo sepan, porque la mayoría de las veces ustedes se van a encontrar en situaciones en que la gente no agradece. Ustedes se acuerdan aquel ejemplo cuando Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos se regresaron a darle las gracias al Señor? 2. Y dice el Señor, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Y entonces ahí vemos el ejemplo. Recibieron un milagro de parte del Señor, pero pocos fueron los que se acordaron de venir y dar gracias al Señor. En cuarto lugar, Pablo habla acá de ser ejemplo, y esto es parte de vivir con autoridad. Ser ejemplo en espíritu. No quiere decir que si tengo o no tengo el Espíritu Santo, porque ustedes saben que todos nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo acá es en cuanto al espíritu, el ánimo de la persona. Fíjense ustedes lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11. En Romanos capítulo 12, versículo 11, dice Pablo de esta manera: en lo que se requiere diligencia, o sea, en el servicio de la iglesia, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 20. Este pasaje también nos da una indicación en cuanto a esto. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa palabra ánimo allí se refiere a ese espíritu ferviente con que hacemos las cosas. O sea, si vamos
a cantar, vamos a cantar con un espíritu ferviente. Si vamos a predicar, pues vamos a hacerlo con ese espíritu. Si vamos a enseñar, si vamos a hacer algún servicio para los hermanos, si vamos a discipular, pues vamos a ser fervientes en espíritu. Ese espíritu que el Espíritu Santo nos transmite a nosotros para que podamos dar ese ánimo, esa palabra de ánimo cuando estamos compartiendo, cuando estamos exhortando, cuando estamos sirviendo. Ese es el espíritu que Pablo dice aquí, el ánimo que debes tener para hacer las cosas. Si siempre andas aburrido, cabizbajo, gruñón, murmurón, bueno, ese no es el espíritu que tú debes tener para servir al Señor. Es un espíritu afable, amigable, siempre de buen talante, ¿sí? Y ese es un ejemplo que nosotros los cristianos debemos ser donde nosotros estemos, en el trabajo, en la calle, siempre debemos tener ese espíritu dispuesto, ¿verdad?, a servir y ayudar a las personas con buen ánimo. En quinto lugar, Pablo habla acá de ser ejemplo en la fe, haciendo referencia más que a creer la palabra de Dios, a la fidelidad, a la firmeza y a la lealtad. Cuando Pablo habla acá de ser ejemplo en la fe, en realidad lo que le está diciendo a Timoteo es que sea leal, que sea fiel, que se mantenga firme. ¿Cuántas personas hemos visto pasar por la iglesia que no son leales, que no son firmes, que no han mantenido lealtad, no a la iglesia, sino al Señor? Porque en realidad el testimonio de que tú estés en la iglesia y participes en la iglesia es tu testimonio de serle leal al Señor. Como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice, ahora pues se requiere de los administradores, versículo 1. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Eso es lealtad, eso es fidelidad. Alguien que se mantiene a través del tiempo, firme, constante, leal a lo que ha creído, leal a lo que se le ha enseñado. A eso es lo que Pablo se refiere acá. Y también instruye en la segunda carta de Timoteo a que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Eso es lo que se busca en la iglesia, hombres fieles. Así que tú podrías preguntar este tiempo, bueno, ¿cuántos años tienes tú en la iglesia? Y si en el transcurso de la iglesia tú has sido una persona leal, has sido una persona fiel, entonces eres una persona que tiene un testimonio tal como Pablo lo está diciendo aquí. Se requiere ser leal y fiel. Pero bueno, siempre hay tiempo para cambiar. Si no lo hemos hecho así, bueno, es oportuno para decirle, bueno, Señor, de hoy en adelante yo quiero ser una persona fiel, quiero ser una persona leal porque quiero guardar mi testimonio como creyente delante de ti y delante de los hombres. Y en sexto lugar, Pablo le habla a Timoteo y le dice que sea ejemplo en pureza. Esto quiere decir que tenga un testimonio intachable en cuanto a moralidad y en cuanto a sexualidad. O sea, quiere decir que se debe guardar sin mancha a pesar de las tentaciones y de los pecados que hay. Miren, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, Pablo le da una exhortación a Timoteo bien importante en cuanto al trato con las señoritas dentro de la iglesia. Él le dice que a las señoritas deben tratar con pureza como a hermanas. Y en 2 Timoteo 2:22, él exhorta a huir de las pasiones juveniles. Entonces, tenemos entendido que Timoteo era una persona joven y con todas las tentaciones que todos los hombres tienen, y él le advierte sobre esto, a guardarse en esta área de los peligros y de las tentaciones para que su testimonio no fuese manchado. Cuidémonos,
sobre todo los varones en esta área, aunque las mujeres no están exentas, pero cuidémonos y valoremos la importancia del testimonio como creyentes que tenemos. Si en alguna manera estamos en un riesgo, pues pidámosle al Señor fortaleza para que nos ayude a vencer cualquiera que sea la tentación. Bien, entonces recapitulando aquí, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que tiene que ser ejemplo a los hermanos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ese es el testimonio, el modelo de un líder bíblico, de un creyente bíblico que vive con autoridad en la palabra de Dios. Bien, avancemos entonces y vamos al versículo siguiente para ver qué más nos tiene que decir Pablo acá. En el versículo siguiente nosotros encontramos que Pablo dice de la manera siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que Pablo está animando acá, cuando le dice ocúpate, es una pregunta muy directa y muy honesta. Timoteo, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Y yo puedo también hacerme esa pregunta. Arnulfo, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Este tiempo de cuarentena, ¿en qué has ocupado tu tiempo? Y cada uno de nosotros podemos hacernos honestamente esa pregunta. Y si no hemos tenido un plan en esta cuarentena, posiblemente hemos perdido mucho tiempo libre, ¿verdad? Sin hacer nada, lo cual no es un buen testimonio. Es un buen testimonio que nosotros dice aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Mira aquí que en este pasaje nos da a entender a nosotros que Pablo tenía un plan y que también le dice esto mismo a Timoteo. Timoteo, tú debes tener un plan siempre en tu vida. El plan de Pablo, ¿en qué consistía? Mira, él le dice aquí, entre tanto que voy. Eso significa que Pablo tenía planeado, anticipadamente, él había planeado pasar por Éfeso. Allá en el capítulo 1, versículo 3, él le dice, por esta causa te dejé en Éfeso. O sea, él dejó a Timoteo allí con un propósito y también más adelante, él le recuerda, dice, para que si tardó en llegar a Éfeso, sepas cómo debes conducirte. Ahora él le dice, entre tanto que voy. O sea, él tenía un plan. Esto nos deja ver que la prioridad en la agenda del apóstol Pablo era el bienestar de las iglesias que él había fundado. Él estaba pendiente de cuál era la situación de cada una de las iglesias, estaba mandando mensajeros, hermanos que fueran a visitar la iglesia para que le informaran cómo estaban los hermanos en la iglesia, estaba escribiéndoles cartas, estaba yendo a visitarlos personalmente. O sea, Pablo tenía una agenda súper ocupadísima en cuanto al ministerio de las iglesias. O sea que Pablo era un hombre que no perdía tiempo, que él tenía una prioridad clara en cuanto a su ministerio, en cómo invertir el tiempo sirviendo al Señor. Entonces, esta misma inquietud, él se la transmite a Timoteo y le dice que tú también debes tener un plan, porque él le dice a renglón seguido, ocúpate. Cuando él le dice ocúpate, le está diciendo tu tiempo, úsalo adecuadamente. Entonces, Pablo manda a Timoteo a tener un plan personal, porque si él tiene un plan personal, ese plan también va a afectar la vida de la congregación. A saber, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es que ocupe su tiempo, dice, en la lectura, la exhortación y también la enseñanza. Tres cosas que ciertamente Timoteo debería estar haciendo en la congregación. Mire, esto tiene que ver con la congregación. Y vamos a explicarlo un poquito más. Aquí voy a pasar a la otra diapositiva para que lo veamos un poquito más en detalle. Cuando Pablo dice acá, ocúpate, él está diciendo, bueno, este es el plan que tú debes seguir. Ocupar tu tiempo en leer la palabra de Dios con los hermanos, la exhortación y también la enseñanza.
cuando Pablo habla acá de la lectura, fíjense que poco reconocemos esto, pero era importante en el tiempo de Timoteo, cuando la Biblia aún no estaba completa, cuando apenas estaba escribiéndose el Nuevo Testamento y solamente tenían lo que era el Antiguo Testamento, porque las cartas que Pablo estaba empezando a escribir apenas empezaban a circular entre las iglesias. Quiere decir que a veces a ellos pues les llegaba una copia y tal vez tenían que transcribirla para que otras iglesias también tuvieran una copia. No es como tú y yo, que en este tiempo pues tenemos las Biblias que querramos tener y que todos los hermanos tienen acceso a tener una Biblia completa. En aquel tiempo no era así, y era tan importante conservar esa copia, valorar esa copia que se había recibido. Y si tú eras el albacea, si tú eras el que tenías al cuidado esa carta y esa parte de la escritura, pues eras el responsable, en este caso Timoteo era el responsable de leer la palabra de Dios para toda la congregación. Quiere decir que la lectura de la Biblia en el culto de la iglesia ocupaba un tiempo importante. Lo que se hacía es que se separaba un tiempo para leer, digamos, la carta que Pablo había mandado a la iglesia de Éfeso. Bueno, esos eran 6 capítulos que ellos iban a leer a los hermanos y a recordarles lo que Pablo había dicho, ¿sí? Cuando se leía la palabra, se leía extensamente para que la gente tuviese la oportunidad, porque no todos, como decimos, no todos la tenían disponible. En Hechos 20:27, Pablo dice que él le ha anunciado a la iglesia todo el consejo de Dios. ¿Qué entendemos por todo el consejo de Dios? Bueno, la iglesia en este tiempo había sido enseñada en toda doctrina, en toda enseñanza, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto nos pone a nosotros a hacer una consideración importante acerca de valorar lo que nosotros tenemos. O sea, yo creo que tenemos la palabra de Dios al alcance nuestro y la iglesia debe involucrarse en conocer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy día los creyentes conocen partes de la Biblia, pero no conocen toda la Biblia. Entonces, por eso tenemos cristianos con muchos baches espirituales. Hablo de esta manera diciendo que conocen en parte la escritura y parte no conocen, porque en primer lugar no han leído toda la Biblia. Y por ahí hay que empezar. O sea, si no has leído toda la Biblia, pues debes tomar el compromiso sistemáticamente, leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, porque así te darás cuenta de cómo se desarrolla el propósito de Dios a través de la Biblia. Entonces, hay que darle una importancia, valorar la importancia de la lectura bíblica. Fíjate, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 17:19, se le instruía al rey a escribir con su puño y letra una copia de la ley para su uso personal. Entonces, el rey tenía que transcribir una copia de la Biblia para su uso personal, leer y meditar en la palabra de Dios. También en Deuteronomio 31:11 se le recuerda, Moisés recuerda al pueblo que cuando él no esté, periódicamente el pueblo se reuniría para escuchar la lectura de la ley a todo el pueblo. Eso es lo que vemos que sucedió en el tiempo de Nehemías, cuando el remanente fiel regresó. Vemos que Nehemías y Esdras convocaron al pueblo y se reunieron, dice, para leer la ley. Y cuando dice leer la ley, no es que leyeron un capítulo de Génesis, sino es leer la ley, o sea, leer toda la ley, o sea, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, era importante la lectura, el lugar que se daba a la lectura de la palabra de Dios.
En Lucas capítulo 4, versículo 16, vemos al Señor Jesucristo frecuentemente entrando a la sinagoga, dice, a leer la Biblia. También en Hechos 13, 15. Y bueno, a la iglesia se le recuerda en 1 de Timoteo 4, 13. Y yo quiero aquí agregar que en la lectura personal, estoy hablando de la lectura congregacional, pero obviamente la lectura personal es sumamente indispensable. Entonces, esto es un asunto que tal vez como iglesia tenemos que valorar o retomar, porque muchas veces leemos, si acaso a veces 1 o 2 versículos cuando tenemos el culto y le damos la menor importancia a la lectura bíblica cuando estamos en congregación. Pero Pablo aquí está enfatizando que debe dársele un lugar importante a la lectura en la iglesia. En segundo lugar, en cuanto al plan que Timoteo debía tener, ocupar tiempo en la lectura, o sea, tiempo cuando se reunían como congregación. Además de eso, ocupar tiempo en la exhortación. Normalmente lo que se hacía en la iglesia luego de leer la Biblia era, bueno, dar una exhortación respecto a esa lectura que se había hecho. La palabra exhortar quiere decir llamar al lado para animar. Y esto es importante porque cuando hablamos de exhortar, hermanos, bueno, hay un don que es el don de exhortar, pero queremos decir, cuando Pablo le dice a Timoteo que tome tiempo para exhortar a los hermanos, es que debemos tener tiempo cuando nos reunimos como hermanos para exhortarnos unos a otros. Esto es para animarnos. ¿Animarnos a qué? Animarnos a cumplir el servicio que hacemos en la iglesia. Animarnos a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Toda palabra de ánimo no viene de nosotros mismos, debe venir la palabra de Dios, debe ser el instrumento con que estamos edificando y animando a otros hermanos. En Hebreos capítulo 12, 5, dice que se anima a tener buena actitud frente a la disciplina del Padre Celestial. Cuando nos reunimos como hermanos, nos damos cuenta de que a veces algunos están pasando por una situación de batalla, de luchas en su vida, de enfermedad, diferentes situaciones. Pero a veces nosotros nos enfocamos tanto en el programa que nos olvidamos de ese tiempo de exhortarnos mutuamente. Entonces el hermano vino con su carga a la iglesia, y es cierto, sí, corrimos para tener la escuela dominical, corrimos para tener el programa, los cantos y todo lo demás, y el hermano, nadie se le acercó para animarlo o para saber cuál era la carga por lo que estaba pasando y darle una palabra de aliento, de apoyo. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. En el culto, en el tiempo congregacional, hay que tomar tiempo para la lectura, pero también para la exhortación entre los hermanos unos a otros. Y los líderes principalmente tienen que dar el ejemplo en esto. Es una tarea de líder, estar exhortando a los hermanos, pero también es una oportunidad para hacer crecer las relaciones entre los hermanos. Cuando tomamos esa oportunidad de exhortarnos unos a otros, vean qué bonito es, porque empezamos a crecer en nuestras relaciones. Exhortación, quiero subrayar, no es regaño ni reprimenda. Algunos líderes o algunos hermanos entienden mal esta palabra y están es regañando o reprendiendo a los pobres hermanitos. Miren, la palabra exhortar dice ponerse al lado para animar. De eso es lo que se trata. Ponerse al lado. No, hermano, es que tú estás en pecado y tú le caen a palo al hermano. O sea, el tiempo en la iglesia que compartimos, la exhortación debe ser con el interés de levantar, de restaurar, de dar apoyo a los hermanos. Y debe ser entonces hecho con un espíritu amable.
Entonces, debe haber tiempo para la lectura, la exhortación y lo siguiente que Pablo dice aquí, debe haber tiempo para la enseñanza. Y propiamente lo que Pablo dice acá es que el tiempo que ocupe ministrando en la iglesia Timoteo debe dar enseñanza o doctrina. La palabra enseñanza aquí quiere decir doctrina. Doctrina. Timoteo debería ocupar tiempo en la iglesia para enseñar, fíjense, de manera sistemática y consistente o consecuente en la Biblia. La iglesia no crece si estamos pellizcando aquí, pellizcando allá. La iglesia crece si le estamos enseñando de manera sistemática la Biblia. Y creo que esta exhortación de Pablo en este estudio nos llama a nosotros la atención como iglesia bíblica, a que hay que prestarle más atención a esta manera de enseñar, porque nos gusta enseñar sobre las cosas sencillas y conocidas, pero a veces nos quedamos mucho en la superficie y no ahondamos en estudiar con los hermanos libros difíciles, como Apocalipsis, Hebreos, Levítico, libros del Antiguo Testamento. O sea, hay que enseñar todo el consejo de Dios y de manera sistemática. ¿Por qué razón? Porque precisamente esto es lo que va a llevar a la madurez a los cristianos, a los creyentes. Miren, vamos al ejemplo que está allí, al pasaje que está allí en Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Este pasaje nos advierte qué es lo que sucede cuando la iglesia carece de una enseñanza consecuente y sistemática. Dice así, 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y luego fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una porción larga, pero he querido leerla para revisar con ustedes 3 cosas importantes que el escritor dice aquí, hablando de enseñanza sistemática en la iglesia. Fíjense, él está hablando acá de 3 tipos de personas. Los que son niños, dice, los que son niños, y él llama acá que son personas inexpertas, porque necesitan leche y necesitan de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en la iglesia? Lo que estaba pasando acá en la iglesia es que estos creyentes habían llegado a un estado de conformarse con la situación, a pesar de que ya tenían mucho tiempo en la vida cristiana y no estaban avanzando, no estaban progresando. Porque el escritor les dice acá que debiendo ser ya maestros, es decir, personas con la capacidad de entendimiento, personas expertas, personas que tienen madurez, que tienen discernimiento, que tienen disciplina en el estudio bíblico, dicen, estas son las personas que participan del alimento sólido. Y esas son las personas que están creciendo constantemente en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, si eso no es así, lo que está sucediendo es una situación anormal en la iglesia. La iglesia se está quedando en lo que se llama un infantilismo, que es peligroso, porque es causada por ese conformismo de los creyentes a no seguir progresando en la enseñanza. Y entonces se hacen tardos para oír, ¿verdad? Lentos para oír, pueden recaer y pueden aún ser reprobados o volverse carnales. Pablo lo dice allá en 1 Corintios 3, 1 al 3, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, dice, sino como a carnales. Y una persona carnal, dice Efesios 4, 14, es llevada por todo viento de doctrina. Entonces, si a la iglesia la sorprende una doctrina falsa, resulta que los creyentes no han sido expuestos a una enseñanza consistente y sistemática, lo que va a suceder es que entonces el viento de la doctrina agarra a los hermanos y se los lleva, porque no todos tienen el entendimiento en la palabra de Dios. Entonces hay que poner de parte de los líderes de la iglesia, tomar el compromiso de enseñar sistemáticamente la palabra de Dios, y de parte de los hermanos estar dispuestos a aprovechar y a aprender cada oportunidad que hay para estudiar la palabra de Dios. Bueno, creo que el tiempo se nos ha ido, pero vamos a correr con los últimos puntitos que nos hacen falta aquí. En el siguiente pasaje, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El llamado aquí a Timoteo es que cumpla el llamado de Dios, como para ti y para mí también es este llamado. Dios te llamó a ti a la salvación. Dios te llamó a ti a servir a la iglesia. Lo que debes preguntarte es, ¿yo estoy cumpliendo el llamado de Dios? Y Pablo insta aquí a Timoteo a cumplir el llamado de Dios. Dice, no descuides, no te duermas, mantente activo. Y Pablo está hablando acá del don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice que a cada uno le ha sido dado un don de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y la responsabilidad es de usar ese don de acuerdo con la capacidad otorgada por el Señor. El don debe ser usado. Dios no nos da un don para tenerlo guardado, para tenerlo escondido. Es para que sea usado. Y hermano, tú que me escuchas, yo te digo, tú tienes un don de Dios y tú debes saber cuál es ese don de Dios. Si no sabes cuál es ese don que Dios te ha dado, pues pregunta, infórmate, pero debes cumplir con lo que el Señor espera de ti.
O sea, Él te ha llamado a servir a la iglesia. Cumple ejerciendo tu don en la iglesia. El don se ha dado para servirnos los unos a los otros. Ahora, Pablo está hablando acá de un don particular que le había sido dado a Timoteo. Muchos coinciden y creo que está de acuerdo con lo que expone la epístola, que era el don del liderazgo. Fíjate que él dice en 1.3 que se le encargó para que mandase. 4.11 dice para que mandes y enseñes. 5.20 dice reprende. 5.22 dice no impongas con ligereza las manos. Y en 2 Timoteo 1.6 Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Entonces, seguramente el don específicamente al que se está refiriendo Pablo aquí es que Timoteo tenía el don de liderar. Ahora, Timoteo no era un líder destacado como tal vez lo era Apolos o como tal vez lo era Bernabé o Tito, sino que era un hombre un poco inseguro, y por eso Pablo insiste en decirle no descuides el don, esfuérzate en esto. Y nosotros vemos que Timoteo era un hombre común y corriente, un creyente común y corriente como nosotros, pero que había crecido, que había madurado en la fe. Algo importante que anota aquí el pasaje es que fue mediante profecía que se dio este testimonio de que el Espíritu Santo había dado este don. Ustedes recuerdan allá en Hechos capítulo 16, dijimos que Timoteo tenía buen testimonio. Bueno, una manera en que era confirmado el llamado de Dios para los creyentes en el tiempo del apóstol era a través de los profetas. En Hechos capítulo 13 dice que había profetas y maestros y que el Espíritu Santo, dice, escogió a Bernabé y a Pablo para encomendarlos y que estos profetas y maestros les impusieron las manos. Quiere decir que a través del Espíritu Santo se hace la designación. Los profetas confirmaban lo que el Espíritu Santo había determinado en cuanto al llamado o ministerio que se había dado a tal o cual hermano. En este caso, el capítulo 13 a Pablo y Bernabé. Capítulo 16 hace referencia a Timoteo y el llamado que el Señor le había dado. La imposición de manos habla de esto, de que públicamente tenía que ratificarse el llamado que el Espíritu Santo estaba haciendo para la tarea específica. Esto de la imposición de manos nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento cuando Moisés llama a Josué para ser sucesor. Y Dios le dice categóricamente, llámame, ponlo delante e imponle las manos. La imposición de manos no es que se está traspasando algo con la imposición de manos. O sea, lo que se está haciendo con la imposición de manos es reconocer públicamente la autoridad que se le está dando a la persona. Por eso es muy importante, hermanos, cuando celebramos, por ejemplo, las asambleas de iglesia y que hablamos del equipo de trabajo que va a representar, va a llevar a cabo el trabajo este año y hacemos pasar adelante a los hermanos para que ustedes, la congregación, sepan quiénes son los que van a tener la responsabilidad. Bueno, ese acto es sumamente importante, porque los hermanos líderes deben reconocer que ellos deben responder a Dios primeramente, pero también tienen que responder a la congregación por las tareas y las responsabilidades que se les está entregando. Entonces no es como que simplemente yo tengo un puesto en la junta directiva y si quiero voy o si no quiero no voy. No, eso no es así. O sea, tú tienes una responsabilidad de parte de Dios. Y tú debes ser responsable con la tarea pequeña o grande que el Señor te haya dado, porque tienes que darle cuenta a Dios, pero también tienes que darle cuenta a la iglesia. Pablo habla acá de la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio acá no es sino la asamblea de ancianos que apoyaban en la iglesia local. Eso nos habla de que el cuerpo
el cuerpo gobernante de la iglesia estaba compuesto por varias personas que eran partícipes de la responsabilidad de atender el tema de la iglesia. Eso nos habla de la pluralidad de los ancianos en la iglesia local y no solamente la responsabilidad de uno. Qué triste es cuando en la iglesia solamente una sola persona es la responsable de llevar toda la tarea de la iglesia. Es muy agobiante, muy cansón y no es bíblico. No es bíblico porque lo que la Biblia enseña es que la responsabilidad de gobernar en la iglesia es participación de varios ancianos. Bueno, eso es lo que hemos intentado en la iglesia ya hace algunos años y que actualmente pues tenemos 2 pastores a cargo de la responsabilidad de la iglesia junto con un cuerpo de diáconos y directores de ministerios que nos apoyan. Bueno, dicho esto, paso a la siguiente diapositiva para luego tener un tiempo de preguntas y respuestas. Voy cerrando ya en el versículo 15 y 16. El líder bíblico es alguien que mantiene metas bíblicas. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, las que ha venido mencionando desde el versículo 6. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vuelve Pablo a insistir, dice, ocúpate en estas cosas. Un líder es una persona ocupada. Fíjense, interesante, Dios llama a personas a servir en el ministerio y hay muchas tareas pendientes en el ministerio. Siempre hay trabajo que dar en la iglesia. Hay que ocuparse. Y lo que Pablo le dice acá, dice, ocúpate. En el versículo 6, ejercítate en la piedad, crece en las virtudes cristianas, ocúpate en un plan con la iglesia, desarrolla el don espiritual. Eso es lo que él está recordando. Pero sobre todo le dice, permanece en ella, sé fiel a la práctica, a la disciplina. El fracaso en cualquier actividad es resultado de la indisciplina, la inconsistencia, la pereza, ¿verdad? A veces empezamos a leer la Biblia y nos desanimamos. A veces empezamos a hacer un ministerio en la iglesia y nos desanimamos y no seguimos y no avanzamos. No, somos inconsistentes. Pero un líder que es fiel, un creyente que es fiel, tiene que ser consistente y disciplinado con lo que se propone. ¿Por qué? Porque si no somos consistentes, nunca vamos a ver resultados. Y eso es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. Si quieres que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos los hermanos, o sea, que tu aprovechamiento sea eficaz, entonces tienes que ser consistente. O sea, tiene que haber resultados, tiene que haber frutos. La vida cristiana debe ser una vida de frutos, puesto que permanecemos en Cristo. Dice Juan 15, 1 al 5, que debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. O sea, Dios, el Señor Jesucristo, nos ha establecido para que nosotros vivamos vidas eficaces, con resultados. Entonces, nosotros como creyentes no podemos vivir una vida vana, sin fruto. Y finaliza diciendo el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El cuidado personal apunta al hecho de que, en primer lugar, yo tengo que poner en práctica la palabra de Dios en mi vida. En segundo lugar, tengo que preocuparme de velar por la doctrina. Honramos la palabra de Dios cuando vivimos lo que predicamos. Tito 2:5 dice que debemos evitar que la palabra de Dios sea blasfemada porque nosotros estemos diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Más bien dice que debemos adornar en todo la doctrina. El versículo 10 de Tito dice así, adornar la doctrina, es embellecer, enriquecer la doctrina que predicamos por nuestra práctica, por nuestro testimonio. Y finalmente dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno,
el término salvación acá no tiene nada que ver con salvación eterna, más bien tiene que ver con el aspecto de la salvación que decimos que es la santificación o lo que se llama la salvación experimental. Esto es lo que se refiere al hecho de que la fe sin obra, o sea, la fe no debe ser una fe muerta, debe ser una fe que tiene obras, que se manifiesta en un testimonio eficaz. Y creemos ciertamente eso. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que fuimos salvos para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, es decir, vas a crecer en el testimonio de una vida santificada, pero también vas a crecer en el testimonio de una vida de fidelidad y no te vas a dejar llevar por el enemigo o por el engaño del enemigo. Miren, aunque la salvación y la santificación son obras por gracia, no exime de responsabilidad al creyente de ocuparse en ella con temor y temor. Así dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Ocupémonos, dice, nuestra salvación con temor y temblor, porque hemos recibido algo tan valioso del Señor que no debemos descuidarlo, debemos ser fieles al Señor. Creo que podemos concluir tres cosas importantes acerca de lo que hemos visto hoy, que el líder debe ganarse el respeto de la congregación viviendo una vida de acuerdo con la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia debe ofrecer enseñanza graduada para el progreso de los creyentes. Y en tercer lugar, el líder debe ser fiel a sus responsabilidades ministeriales. Ojalá que nuestros líderes que escuchan esto estén pensando en esto y en la importancia del buen testimonio que deben mantener. Vamos a pensar todos juntos en estas tres preguntas finales y sí me gustaría tal vez oír la participación de unos dos o tres en cuanto a esto. La primera pregunta dice, ¿qué aspectos del liderazgo mencionado por Pablo necesitas reforzar en tu vida? Y les pongo ahí las tres opciones. Necesitas reforzar en el conocimiento bíblico, necesitas reforzar en el aspecto del carácter o el ministerio, el carácter cristiano o en el ministerio. ¿Qué me puedes responder? ¿Qué me puedes responder tú en cuanto a eso? Viendo tu situación personal para que tomemos participación final en este estudio. A ver, ¿quién se anima a hablar? Ok, tal vez podemos... ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Lourdes. Yo quería hacer una consulta, creo que Hola, ¿me escucha, Arnulfo? Sí. ¿Quién quiere hablar? Lourdes, yo quiero hacer un comentario, a ver si, creo que la pregunta mía o el comentario va más alineado al punto 2, donde habla qué áreas de la enseñanza de la iglesia necesitan ser reforzadas. A mí me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba de la enseñanza sistemática. Entonces creo que esa parte, digamos, yo en lo personal, de pronto sí necesitaría como aprender un poquito de esa parte, pues, en cuanto a la enseñanza sistemática. Y por eso decía que va como un poquito alineada a la pregunta 2. Porque exacto, cuando sí, hablan de enseñanza, usted mencionaba de la enseñanza sistemática. ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando, que cuando hablamos de la enseñanza sistemática, ¿a qué nos referimos? Ajá, exacto. Yo no sé si de pronto puede un poquito ampliar ahí o de pronto repasarlo. Entiendo yo que es, por lo que usted comentó, sí, es que va más
alineada. Sí, mira, el primer estudio sistemático que tenemos en la iglesia para ayudar a los cristianos a crecer, ¿sabes cuál es? Es el discipulado. Ajá. El discipulado. Porque en el discipulado, a través de las 16 lecciones, se tocan casi 10 o 12 doctrinas distintas que tienen que ver con la vida del cristiano. Claro que se tocan de manera muy básica porque no estamos buscando cansar al nuevo creyente con tanta información, pero es básico que todo cristiano, todo creyente que llega a la iglesia reciba la instrucción del discipulado, porque repasamos con él estas doctrinas básicas para ayudarle en su crecimiento. Eso es lo que llamaríamos leche, ¿verdad? La leche que se le da al discípulo para creer. Pero después de eso tiene que venir el alimento sólido, es decir, el estudio ya más formal, más consistente, estudiar libros completos, estudiar la Biblia completa, para entonces que los hermanos aprendan a reconocer, bueno, esto que dice acá en la Biblia, en esta parte de la Biblia, de qué se trata, para quién es, cómo lo aplico, pero eso viene de estudiar toda la Biblia completa en la iglesia. Aparte de eso, pues, está el tema de preparación y capacitaciones especiales que la iglesia podría realizar. Entonces, en esto nos ha hecho falta, y bueno, me incluyo yo como líder también, como responsable en parte de esto, nos ha hecho falta dedicarle más tiempo al estudio sistemático de la palabra de Dios para que nuestra gente tenga más sólido en el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Entonces, a esto me refiero. Y bueno, cuando nosotros mandamos a un estudiante a estudiar en un instituto, lo que ellos van a recibir es eso también. Van a recibir una capacitación sistemática en las doctrinas bíblicas. Entonces, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, por carecer de enseñanzas consistentes en determinadas áreas de nuestra vida, del conocimiento bíblico, fácilmente alguien nos puede engañar. Por ejemplo, te voy a comentar un área que yo creo que adolece mucho en la iglesia. Nosotros poco hablamos de profecía bíblica. Enseñamos de vida cristiana, de conducta cristiana, de la iglesia, pero poco hablamos de escatología o de profecía bíblica, cosas que tienen que ver con el futuro. Y obviamente ahorita mismo, como está la situación, como está en el mundo, mucha gente está preguntándose, ¿será que ya estamos al final de los tiempos? ¿Son estas señales del final de los tiempos? Y entonces la gente, nuestros creyentes no saben si estas son señales del final de los tiempos o son situaciones que meramente, pues como iglesia, íbamos a tener que experimentar y no son propiamente señales que están indicando el final de los tiempos. ¿Sí me explico? Entonces eso nos hace falta enseñarlo en la iglesia, o sea, más profecía bíblica, más escatología para que la gente esté más clara con esto. Okay. Bien, hay otras cosas que decir, pero voy a darle el tiempo para que otra persona pueda participar. Creo que Israel me había comentado después del tiempo del viernes pasado algo muy parecido a lo que tú me acabas de comentar, Lourdes. Pero bueno. No, pero gracias, Nulfo, gracias por la explicación. La verdad es que quería como un poquito comprender básicamente la definición que abarcaba lo de sistemático, y bueno, ya me queda más claro, y definitivamente sí, tengo que trabajar en esa parte yo también. Exacto. Mira, el punto 3 o la pregunta 3 dice, teniendo en cuenta tu tiempo como creyente, yo me considero así. Yo me considero un niño en la fe. Me considero un creyente fluctuante. Me considero un aprendiz o discípulo. Me considero un guía o discipulador. Me considero un servidor en la iglesia, o me considero un entrenador y maestro, o un veterano en el ministerio. Te puse varias opciones para que tú pienses
dónde encaja más tu proceso, o sea, en tu proceso, tu crecimiento espiritual, dónde encaja más. Claro. Y bueno, para examinarse y ver dónde estamos y qué nos falta, ¿no? Claro. Sí, así que bueno, yo creo que ahí está también Anabel y Fred y Guillermo, si quieren participar y tomar ocasión. Reinaldo. Yo quería aportar, Arnulfo. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Israel. Sí, me llamó la atención el punto 1 que decía qué aspecto del liderazgo mencionado por Pablo necesitas reforzar. Y yo pienso que un punto importante es el carácter, porque sí, a veces hay bastante conocimiento bíblico, hay ministerio, pero el carácter a veces, cuando hay estrés, cuando hay presión, ahí es que vienen entonces las dificultades, o aflora pues las deficiencias, porque no ha calado en nuestra vida verdaderamente la palabra o el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Entonces algunos dicen que esta pandemia ha ocurrido para atacar lo mejor de la gente, o dice que todos somos ahora iguales, pero no tanto. A algunos les ha sacado lo peor. Entonces verdaderamente cuando vienen los momentos difíciles es que esta vez ahí puede ser que necesitemos. Y también quería comentar que cuando dice el 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, cuando Proverbios, Salomón dice que los fueron escritos para dar al joven cordura y prudencia, porque por lo general se sabe que el joven es imprudente, es algo normal, es efusivo, es emotivo, impulsivo. Entonces es muy bonito cuando un joven se adorna de estas características, y de veras es un ejemplo y es una buena motivo para que los jóvenes que están oyendo o en el transcurso del tiempo lo agarren como una meta, ser un joven como Timoteo, que se ganaba la atención y el respeto, y podría decir ninguno tenga en poco tu juventud, sino más bien ese ejemplo en todas estas cosas. Ahí quería comentar. Sí, gracias, Israel. Mira, una metáfora bien interesante es que cuando una tempestad sopla, muchos árboles se caen y otros permanecen. La diferencia es que los que tienen buenas raíces van a permanecer a pesar de las tempestades. Podemos comparar esto de tener buenas raíces a tener un carácter formado en la palabra de Dios. Cuando tú tienes un carácter formado en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, un árbol plantado que tiene buenas raíces, se hace evidente por su follaje, pero también por su fruto. Por su fruto, y así dijo el Señor, por su fruto lo conoceréis. Entonces, el tiempo que tomamos en estudiar, meditar, obedecer la palabra de Dios, eso es lo que forma el carácter del cristiano. Y es lo que Pablo le estaba diciendo acá a Timoteo. Y es bueno el consejo que tú estás dando a los jóvenes y también a todos a todos los creyentes, todos, porque si el Señor tuviera que examinarnos a cada uno de nosotros, pues siempre vamos a encontrar cosas en las que estamos careciendo en nuestro carácter y que necesitamos trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguien más que quiera participar? Y ya vamos cerrando el tiempo también para orar. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, sí. Analizando la primera pregunta, ¿qué aspecto del liderazgo mencionado por Pablo necesita reforzar? Creo que debe ser una constante, lo que es el conocimiento bíblico, reforzarlo siempre, sin caer en el envanecimiento, ¿no? Sin caer en el envanecimiento. Con humildad.
carácter cristiano, obviamente también, todos los días, cuando estamos trabajando en el ministerio, nos vamos forjando en el carácter de Dios, a la imagen de Cristo, y en el ministerio. Creo que en esos tres tiene que ser un crecimiento constante, ¿no? No debe parar. Lo otro es que la enseñanza en la iglesia necesitan ser reforzadas. Creo, echando una mea culpa, en el sentido de que el material, buenos estudios bíblicos se dan los viernes, discipulado, la escuela dominical, las prédicas, y muchas veces no valoramos como congregación esos tiempos de la palabra de Dios, porque no asistimos. Yo, que tengo mucho tiempo en la iglesia y he podido disfrutar y ver los estudios que se hacen y el esfuerzo que los líderes han hecho, pues, por traer buena enseñanza, sana enseñanza, traer predicadores como Roland, como el hermano Castrillo, otros más, y material buenísimo. ¿Qué pasa? Los hermanos no aprovechamos eso. Yo tengo que ser claro acá, ¿no? Exhorto, espero que no se escuche como regaño, pero exhorto a la iglesia a que puedan participar, o sea, hagamos el esfuerzo y el sacrificio de valorar esos tiempos, porque es como perla, la enseñanza, pues, que a tiempo, tanto los domingos como los viernes se da, y tengo que, pues, a manifestar, pues, que los estudios están, falta a veces la disposición o la voluntad, pues, de los hermanos de querer participar. Esa es mi opinión. Muy buena, Renaldo. Bueno. Fred, te escuchamos. Sí, buenas noches, buenas noches a todos, bendiciones. Sí, creo que el carácter de las tres de arriba sería el carácter cristiano, una cualidad fundamental, el amor, como indica 1 Corintios 13, 1, 8. Pienso que todos, incluyéndome a mí, Ana y a todos, trabajar sobre eso. Muy bien, muy directo, Fred. Gracias. Creo que es fundamental. Sí. Saludos. Muy bien. Gracias, Fred. Gracias. Bien, vamos a terminar entonces dando gracias a Dios y cerramos el tiempo y los espero el próximo viernes para el tiempo en el capítulo 5. Así que voy a orar para que... ¿Alguien quería decir algo? Sí, era yo. Ah, perfecto. Hola, buenas noches a todos, así rapidito. Adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Solamente para animarnos al discipulado, porque en años anteriores y siempre hemos estudiado y hemos recordado en la iglesia que el corazón de la iglesia es el discipulado. Y si no estamos esforzándonos y animándonos los unos a los otros en cumplir con el discipulado que tengamos al frente, ¿verdad? Cualquier responsabilidad que nos hayan asignado de dar discipulado, entonces es como si el corazón de la iglesia dejara de latir. Y a mí me encantó esa frase cuando la aprendimos en un entrenamiento con Enrique que nos dio hace como 2 años, creo, sobre el discipulado, que el discipulado es el corazón de la iglesia. Así que bueno, esto es para que nos animemos a recordar que tenemos el discipulado. Solamente hay que sacar el tiempo y tomar a ese hermano que está sin discipulado y decirle, hermano, ven, reúnete conmigo. Es un esfuerzo que hacemos porque a veces
me ha pasado, estoy cansada, me duele algo y hay que sentarse y hay que dar el discipulado. El discipulado es un sacrificio, pero lo hacemos por el Señor y lo hacemos por amor a la obra, ¿no? Entonces recordar que tenemos el discipulado, usemos el discipulado. Bueno, eso era lo que quería animar. Buenas noches. Gracias, esposa mía, gracias, esposa mía. Ella está en otro lado, yo estoy acá en el cuarto de estudio, por eso no reconocí. Bueno, miren, es bonito cuando uno está discipulando a la persona. Ahorita mismo tengo un discípulo que está animado a seguir estudiando la Biblia y él quiere ir a un seminario a estudiar la Biblia. Cuando la gente está creciendo en la palabra de Dios, siente que quiere más y que quiere seguir creciendo. Eso es bonito y hay que animar a aquellos que quieren seguir adelante, animar que lo sigan haciendo. Yo toda la semana tengo 2, 3 discipulados con personas distintas con las que estoy trabajando y estoy ministrando, y es emocionante verlos cómo están creciendo en la palabra de Dios. Pero también hay que animarlos, porque muchas veces pues el discípulo se encuentra en un punto muerto en su crecimiento y está luchando con otras prioridades en su vida, y hay que orar y pedirle al Señor. Esto en realidad es un ministerio que es espiritual y que la gente enfrenta muchas luchas, pero con la ayuda del Señor, la oración, pues lo vamos a lograr. No desmayemos, porque al final vamos a cosechar, dice el Señor. ¿Sí? Así que vamos a orar para cerrar el tiempo. Padre bendito, gracias te doy por esta hora. Gracias por la oportunidad que has dado a mis amados de poder compartir juntos este estudio en tu palabra, Señor. Trae bendición a nuestras vidas, trae bendición a nuestras familias, a la iglesia, y que realmente nos esforcemos, Señor, en el testimonio de ser buenos líderes, buenos creyentes, buenos discípulos tuyos, oh Dios. Bendice la iglesia y da los frutos, oh Dios, que sean a 100 por 1, Señor, para la bendición de la iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis amados, que el Señor los bendiga, que estén Amén. muy bien, que Amén. bien, y nos vemos el domingo, ¿ah? Amén. Sí, por celebrar. Chao. Sí, Maestro. para celebrar el aniversario. 10. ¿No ves que perecemos? Hola, Robert. Hola, hola. 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 Saludos. Hermano, Chao.